Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra, pues nada, para seguir caminando en esta senda preciosa que trazó nuestro Señor con su sangre. Y pues bueno, vamos a hacer una pausa en Romanos, acabamos de terminar el capítulo 8, y porque pues vimos un recordatorio de sembrados en buena tierra y bueno, simple y sencillamente es donde recordamos la visión, la misión, la estrategia de la iglesia, pero en este caso ahorita pues vamos simplemente a recordar cómo es que nace la primera iglesia, la iglesia primitiva, y cómo es de que desde ese entonces se reunían ya en las casas como estas células que hacemos en nosotros, como bien lo comentó el pastor. No estamos inventando nada, simplemente estamos sacando de la Escritura la manera de comportarse de ellos y la manera en la que Dios usaba para poder seguir añadiendo a los que habían de ser salvos. Los añadía Dios, ahorita los vamos a ver, pero la reunión y la convocación era en las casas, y bueno, ahorita vamos a ver estos detalles. Bien, voy a pasar esto rápido, vamos a ir directamente a la hojita. Es sembrados en buena tierra el tema de esta semana. Vamos a ver la porción de Hechos 2 del 41 al 47, aunque vamos a ver algo ahí del versículo 36, vamos a leer un poquito de ello. Y es sembrados en buena tierra, ¿verdad? El objetivo es observar el poder de la palabra de Dios, evidenciando a su iglesia en lo particular y en lo general. Ese es el objetivo. Y bueno, voy a regresar bastantito aquí, más para poner la visión. La voy a leer simple y sencillamente. La visión de nuestra iglesia es recuperar nuestra identidad como hijos de Dios, volviendo a nuestro origen mediante el estudio verso a verso de su palabra, para desarrollar una relación escritural con Jesucristo en el poder de su Espíritu como miembros útiles de su iglesia, ¿verdad? Esa es la visión, y la misión pues es ser y hacer discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Ya después vienen las formas y la estrategia y todo eso no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a ver cómo es que lo hacía la iglesia primitiva y pues sin más vamos a entrar directo a la hojita. Muy bien. Versículo 41, voy a leerlo, Hechos 2, 41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiero recordarles que ya este es en el día de Pentecostés. Cuando más atrásito ahí en Hechos 2, más versículos más atrás, había ya como reunidos de nuestro Señor entre apóstoles y gente que ya le seguía, o sea, seguidores de nuestro Señor, ya eran como arriba de 100 personas, eran 100, dice la cantidad ahí en el capítulo 1, creo que dice la cantidad, que lo que estaban reunidos eran como 130 por ahí, dice ahí la cantidad. El punto es que para el día de Pentecostés, o sea, para ese día, acuérdense que es día de Santa Convocación, es decir, venían israelitas de muchas partes del mundo, ¿verdad? Y es cuando el Señor hace bajar el Espíritu en derredor de ellos y empiezan a hablarles en el idioma que ellos sabían, de los cuales habían nacido, porque venían de muchas partes del mundo. Uh-huh. Lo describe Hechos, los primeros versículos del capítulo 2. Y se maravillaban de eso, de que hablaban las mismas lenguas, pues que no son estos judíos israelitas, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que yo escucho en mi propio idioma? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, pues es porque el Espíritu les dio esa habilidad, ¿verdad? De hablar en lenguas. Estas lenguas no son
espirituales ni celestiales. Obviamente es por medio del Espíritu, pero es en las lenguas nativas de cada persona, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ahí en nuestra hojita viene una preguntita y luego, pero tendremos que leer Hechos 2:36 para poder contestar la primera preguntita. Dice así, leo también 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y bueno, esto es una palabra muy contundente, y de hecho el 37 dice por ahí que pues se compungieron, ¿verdad? Y dijeron: ¿qué haremos? Pero no se compungieron solamente por lo que dice el 36, sino por todo lo que ya había venido diciéndoles Pedro de Cristo a través de la Escritura, a través obviamente del Antiguo Testamento. El Nuevo apenas estaba escribiendo y esto era parte de ello, ¿ya? Entonces Pedro, aún siendo del vulgo y sin letras, o sea, les explicó a todos ya por medio del Espíritu qué era lo que hablaba tanto David como los Salmos y el Antiguo Testamento. Menciona a varios libros por ahí, a los cuales hacían alusión a Cristo, a su muerte y a su resurrección, y que Dios lo había hecho. Aquí ya les viene a decir Señor y Cristo, es decir, Salvador, ¿verdad? Ungido. Entonces la pregunta es, dice, ¿qué significa recibir su palabra según el 36, según este versículo 2:36? Recibir la declaración de lo que Dios hizo. Recibir lo que Dios dijo, ¿verdad? O sea, si Dios dijo que Él es el Señor y Cristo, pues Él es, hay que recibir. No solo es recibirlo, es creerlo, ¿verdad? O sea, es creerlo, saber y entender que Él es el elegido, que verdaderamente Cristo es, ¿verdad? ¿Cómo es en sí la respuesta, así literal? Recibir la declaración de que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Pues yo pienso que lo ponen así porque dice así, pues ciertamente. Ciertísimamente. O Yo sea, le puse recibirlo a él y también que Dios lo hizo Señor. Sí, es que eso es, o sea, pues es que es, o sea, si recibes la palabra de Dios, estás recibiéndolo a Él, porque Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Entonces, exactamente eso es. Muy bien. Cuando es ahorita Pentecostés, es una fiesta judía que se llama Shavuot, que viene siendo semanas, porque son 5 semanas después del Passover. Y lo que se festeja es cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés. Exactamente. Ellos festejan eso. Exactamente eso es. Por eso el pastor hace mucho hincapié en eso, en que el Sinaí, o sea, cuando Moisés le da las tablas al pueblo, es decir, Dios le da las tablas a Moisés y Moisés al pueblo, ese día es el día de Pentecostés, sí. Es pero el día que les da la letra, y ese día murieron como 3,000 personas, sí. Dice 3,000 personas. Y en el día de Pentecostés dice que se convirtieron 3,000. O sea, esto no es nada más una coincidencia, es la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, eso está apuntando, o sea, todo eso apunta a esas cosas. Y es increíble porque, bueno, ahorita vamos a seguir, no me quiero adelantar. ¿Qué significa recibir? Ok. Muy bien, versículo 42. Pero falta. Bueno, sí. Sí, vamos a leer el 42. ¿eh? Bueno, está 41 y 42, pero bueno, Laurita, ¿me ayudas con los dos? Bueno. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow. Híjole,
La palabra de Dios siempre es muy puntual e impresionante. Dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, el que le recibe a él, recibe su palabra, recibe su instrucción, y ya lo vimos ahorita, no es nada más escucharlo, porque cualquiera puede oír. De hecho, todos escuchan la palabra de las tierras que son infértiles y la de sembrado en buena tierra. Todos escuchan, todas las tipos de tierra escuchan la palabra de Dios, pero no es suficiente. Así que los que le recibieron, los que recibieron su palabra, es decir, los que verdaderamente, así es, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, primero recibes la palabra, ¿verdad? Y lo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto sí como que lo hace un poco general, es decir, perseveraban en la doctrina, siempre estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es decir, en las reuniones, digamos, como iglesia como tal. En el partimiento del pan y en las oraciones. Este partimiento del pan el pastor lo identifica y sí tiene un poco de sentido, que es el de la Pascua, es decir, cuando Jesús dice exactamente el memorial, cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncia, ¿verdad? Entonces, sí es más así. Y ya la parte que sigue más abajo ya habla específicamente de la reunión en las casas, del compartimiento del pan. Sí habla más de eso. Dice, ¿qué hicieron como evidencia de haber recibido su palabra? Es decir, hay una evidencia. Cuando verdaderamente recibes su palabra, bueno, pues obedeces al bautismo, ¿verdad? Entonces, inciso A, ¿qué dice? Fueron bautizados. Fueron bautizados, o sea. Se añadieron aquel día como 3,000. Inciso B, se añadieron aquel día como 3,000 personas, es decir, siguen viniendo, siguen añadiéndose, y añadirse a la iglesia no es ir cada vez que puedas y cada vez que tengas ganas y cada vez que sientas la necesidad de ir, es añadirte al cuerpo de Cristo, es formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No es nomás añadirse a la iglesia como decir, yo voy a la iglesia, no es hacer la iglesia, exactamente. Y inciso C dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, permanecían como iglesia. Esa es prácticamente la estructura, es permanecer como iglesia, como cuando todos se reúnen, conforman la iglesia. Cada ladrillito que viene individual conforma la iglesia, por decirlo así, ¿no? De muchas maneras lo pone el Señor. Pero bueno, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Y eso es, aquí lo estamos viendo así como la iglesia, y así es como se ve estos versículos, ¿verdad? Y es lo que hacemos, o sea, perseveramos en la doctrina de los apóstoles, porque no se da ninguna otra cosa sino la palabra de Dios. Es correcto. Perseverar en su doctrina. Eso es, no es otra cosa más que la palabra. No, digamos, eventos especiales ni libros extraños, sino la palabra de Dios, la instrucción directa de la palabra de Dios para toda persona, porque todo ser humano la necesita, ¿verdad? Muy bien. Versículo 43. Magdalena, ¿me ayudas? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Me encanta el versículo porque dice, o sea, pues si vemos que no hay división, dice que perseveraban en la doctrina, estoy leyendo el 42, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor, dice, sobrevino temor
a toda persona. ¿Verdad? Dice, sobrevino temor a toda persona. Punto y coma. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, el temor no sobrevino por las maravillas. El temor vino por la palabra de Dios. Ese temor reverente, esa situación, y me llevaba, este versículo me llevaba al Sinaí otra vez. Al Sinaí, cuando el Señor convocó a todo su pueblo. Y que de ahí había humo, fuego, había tantas cosas que no se querían acercar, había truenos impresionantes y no querían acercarse. De hecho, le dijeron a Moisés, no, Ven tú ve y habla con él y luego después tú vienes y nos dices. Y vamos a leer Hebreos 12. Ayúdenme por favor ahí, Hebreos 12. Hebreos 12, ¿qué? Sí, 12, 10, sí, a ver, 18, pero 12, 18 voy a ver, pero... Porque no os habéis acercado al monte. ¿Ese? Sí. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Hasta el 20, hermanita. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Amén. Lo que quiero resaltar de ese texto es el 20. Dice, porque no podían soportar lo que veían. No, lo que se los ordenaban. Lo que escuchaban. Sí. O sea, la palabra de Dios era lo que no podían, porque les estaban dando una instrucción y ellos no. O sea, tuvieron miedo a lo que oían, es decir, a lo que se les ordenaba, no a lo que veían. Qué raro, me puso que iba a terminar, no sé por qué. Pero bueno, dice la preguntita en nuestra hojita, ¿cuál fue el resultado? Sobrevino temor Temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Obviamente esta parte ya la sabemos. Entonces lo que yo quería recalcar con Hebreos ahorita era recordar el Sinaí, o sea, recordar esa parte que la palabra de Dios siempre ha sido fuerte, potente y como es instrucción para guiarnos en rectitud, a todos al principio nos parece intolerable, es decir, insoportable de no poder tolerar, ¿verdad? Y entonces, pero verdaderamente es necesaria la instrucción, necesario que el Señor nos reprenda y nos guíe y nos lleve por un camino recto, ¿verdad? Pero esta parte ya lo que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor les dejó eso a los apóstoles para fortalecer el vínculo de la iglesia, es decir, pudieran observar las maravillas de Dios a través de ellos, ¿verdad? Recordamos que adelantito Pedro y Juan fueron a la iglesia, a la Hermosa, y levantaron a un inválido. Entonces lo levantó el Señor, obviamente, pero por el nombre de Jesús lo levantaron y estaba con él bailando y alabando a Dios dentro de la iglesia y lo reconocían. Entonces estas maravillas se hicieron, pero siempre la palabra de Dios es la que tiene el poder para alinearnos, para salvarnos, para salvar nuestras vidas en todo sentido, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo bien? Magdalena, ¿alguna pregunta? Muy bien. Versículo 44 y 45. Amor, ¿me ayudas con esos versículos? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén, gracias. Pues dice que todos los que habían creído, los que verdaderamente habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué era el común denominador de ellos? Cristo. La sangre derramada de Cristo en la cruz. Eso era. Se sabían pecadores, se sabían deudores y se sabían necesitados de la sangre de Cristo para perdón de sus pecados. Eso es lo que todo cristiano, el común denominador que debe de tener todo cristiano, es ser salvo por la sangre de Cristo, no por ninguna otra cosa más. Es la evidencia, así es. Y luego en este tiempo, otra vez todo este versículo 45 sí es más enfocado, así como a los apóstoles les dio ese poder para levantar y para hacer maravillas y prodigios, así este versículo también vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nomás quiero trasladarme a ese tiempo. En ese tiempo, todo aquel que proclamaba con su boca que Jesús era su Señor, era despedido de su familia y lo corrían de las sinagogas y lo corrían del templo, es decir, lo expulsaban, así es, y de la familia también, es decir, se quedaba sin absolutamente nada. Entonces lo que hicieron ellos, convocándose, hicieron una fuerza común nada más. No es un comunismo de ninguna manera, sino que simple y sencillamente es la gracia de Dios derramándose para todos, ¿verdad? Para que lo que hubiese alcanzase para todos. Y así es como nos ha enseñado el Señor hoy en día. Claro que hoy en día no vendemos todo para que los demás, no, pero a través de la misericordia y la gracia que pone en nuestras vidas o en otros hermanos, ya sea que nos llega o ya sea que se derrama. Y llega y se derrama, y llega y se derrama, y así es la gracia que se expande a todo hijo del Señor, ¿no? Yo no sé si lo escuché del pastor, de la prédica de allá de Monterrey, o si lo escuchó yendo Semilla allá a México, pero decía que como se habían juntado y venían de muchas partes, si vemos todo el contexto del capítulo 2, sí, venían medos, de muchos lugares, entonces se quedaron ahí y obviamente pues necesitaban comida, claro, necesitaban para sustentarse, alojamiento, claro, y todo eso. También. Y andaba, él lo enfocaba en esto, dice, y si nos damos cuenta más adelante, o sea, la iglesia, no el edificio, la iglesia, sí, claro, nosotros hicieron esto. Pero si después decía él que tiempo después, pues Pablo andaba haciendo una colecta porque no había dinero, ¿se acuerdan? O sea, porque daban todo. Es que eso es. Y sí, hermanita, sí creo que haya sido parte de eso, pero eventualmente cada uno se fue a su país. O sea, ya después de cierto tiempo cada uno se fue. Un tiempo que estuvieron. Por eso es que los romanos se fueron para Roma y empezaron la iglesia de Cristo en Roma, la de Cristo, ¿verdad? No la que conocemos romana, no es así. Y así en cada ciudad, los que habían creído y que eran de Egipto, pues estaban creciendo la iglesia de Cristo en Egipto, y así en otro, y en cada ciudad y en cada país, ¿no? Y sí, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. La colecta esa de Pablo precisamente era por la necesidad de los judíos que estaban en Jerusalén, porque ellos seguían siendo marginados por el nombre de Cristo, sí, por causa del nombre. Entonces, por eso es que se manifestaba y se volcaba los verdaderos hijos para sus hermanos, dándoles lo que de gracia habían recibido, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Cómo estaban los que habían creído? Juntos. ¿Cuál era la actitud entre ellos? Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así es. Había unidad y había compañerismo y había amor unos por otros en todas sus necesidades, tanto espirituales como físicas, ¿verdad? Sin
sin querer llegar a la abundancia, sino simplemente las necesidades. Exactamente, lo dice muy, muy claro ahí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien, Magdalena? Muy bien. Versículo 46, hermanita Laura, ¿me ayuda? Claro. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, y luego aquí ya observa esas dos partes. Sí, pero esas dos partes todavía dice, en el templo perseveraban unánimes, cada día en el templo. unidos, o sea, no uniformes, unánimes, ¿verdad? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces también habla ya de las células y ahorita va a hablar un poquito más. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, compartían lo que tenían, seguían escudriñando la doctrina de los apóstoles, como ya nos lo dijo más adelantito, y pues se la pasaban alimentándose espiritualmente y físicamente, conviviendo. ¿Qué caracterizaba su relación? Perseveraban unánimes. Así es. ¿Unanimidad o perseveraban unánimes? Exactamente. Ya ando queriendo inventar palabras, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Cuáles eran los lugares donde unánimes desarrollaban su comunión? En el templo y en las casas. Ahí está, en esas dos partes, en el templo y en las casas. Pregunta, ¿nosotros lo hacemos así? Sí. Así lo hacemos. Y me encanta, porque no dice en la iglesia, Sí. dice en el templo, Así que es el es. edificio. Así es. O sea, cómo está tan claro ahí y cómo se pudiera confundir cuando no conoces la palabra, ¿verdad? Claro. Porque yo para mí antes la iglesia era la iglesia. No El éramos edificio, nosotros, el el edificio. Sí, sí, Pero sí. ahorita Dios ya nos ha dado entendimiento. Claro que somos nosotros, es Ya su somos pueblo, nosotros, así es. El cuerpo de Cristo, la iglesia, exactamente. Así es. ¿Cómo era su ánimo? Alegría y Alegría y sencillez de corazón. Ya leímos ya todas, ¿verdad? Sí. Con alegría y sencillez de corazón, es correcto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Está bien. Clarito. Gracias al Señor. Versículo 47, hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y pues ¿cómo te lo explico? Esta es la tranquilidad que tenemos todos los hijos de Dios. Nos ha mandado hacer una tarea, hay que hacerla lo que nos corresponde. No intentes hacer lo que no te corresponde. Haz lo que te corresponde. Entonces dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál era el propósito de su comunión? Alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos nosotros en el templo o como iglesia? Alabamos a Dios de muchas maneras. Con las alabanzas, con el Bien diezmo. dicho. Alabanzas con el diezmo y escudriñando su palabra. Son 3 formas, orando, así es. 4 maneras de poder alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Cuál era el resultado final? Tenían Favor con todo el pueblo y y se añadían nuevos creyentes. Así es, y se añadían El Señor añadía. nuevos ¿Quién los creyentes. añadía? Bueno, ya después Así dice, que viene abajo. Es que viene abajo. ¿quién los añadía? El Señor. Así es, no el pastor, no los servidores, no, el Señor es quien añade. A nosotros nos toca mostrar la palabra, ir a ser discípulos, pero el Señor es el que los va trayendo. Muchos van a escuchar la voz de Dios, pero no todos vendrán. Jesús, cuando pisó esta tierra, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las mías, ¿verdad? Las que no son mías, pues oyen mi voz, pero no me siguen.
¿A dónde los añadía a los que habían de ser salvos? A la iglesia. Y me encanta cómo dice la palabra de Dios que a los que habían de ser salvos, No a todos. no a todos. Por eso aquí, como me comentaba la hermanita, que el templo y la iglesia es diferente. Claro. Entonces aquí dice que añadía a la La iglesia. Claro. El cuerpo de Cristo. Sí. El cuerpo de Cristo los que van a ser salvos. Sí. Ajá. Porque al templo van muchos. No, sí, no, pero no. a la No es el iglesia, edificio, es así es. Así es. Y los añade el Señor a los que han de ser salvos, no a todos. Por eso. Ay, pero que Dios no es inclusivo, no, es exclusivo. Es A los que exclusivo. creen. Así a todo aquel que cree. A todo Así aquel que es. Preguntas, dudas, comentarios.